Saludos tecnoaditos, soy José Luis para Kamatoni.com y en el día de hoy vamos a hablar de los convertidores DC-DC Step Up y en concreto del módulo MT3608. El convertidor de voltaje DC-DC Step Up MT3608 tiene como función entregar un voltaje de salida constante superior al voltaje de entrada frente a las variaciones de voltaje de entrada o de la carga. Es un regulador de tipo conmutado elevador Step Up o Boost, con una muy alta eficiencia de conversión, excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado. El módulo reduce al mínimo el uso de componentes externos para simplificar el diseño de las fuentes de alimentación, permitiendo obtener un voltaje regulado a partir de una fuente de voltaje inferior, por ejemplo, obtener 5 o 12 voltios a partir de una batería de litio de 3,7. Vamos a repasar un poco sus características. Como dije, el modelo se llama MT3608, la entrada es de 2 a 24 voltios, la salida es de 2 a 28 voltios, se regula a partir de este potenciómetro multivuelta. La corriente máxima que es capaz de proporcionar son 2 amperios, aunque para eso es recomendable usar un disipador, vamos que como está esta placa ni de coña, siendo la intensidad máxima recomendable tal y como está de 1,2 amperios. La eficiencia es superior al 93%, la frecuencia de trabajo es de 1,2 MHz, se autoprotege si la temperatura en el módulo sube, es decir, se apaga cuando la temperatura se eleva, no tiene protección contra cortocircuito, importante, sí tiene protección de limitación de corriente a un máximo de 4 amperios, y tampoco tiene protección con la inversión de polaridad. Es decir, si te equivocas en la polaridad, te lo puedes cascar. Y las dimensiones son de 36 por 17 por 7 milímetros. Este tipo de placas se están utilizando últimamente mucho porque todos aquellos montajes que puedan funcionar con una batería de litio, se puede utilizar uno de estos convertidores para generar los 5 o los 12 voltios con lo que suelen funcionar casi todos los montajes. Por eso mismo vamos a probar su funcionamiento utilizando una batería de litio y su correspondiente placa de control. Para que esto funcione lo que tenemos que hacer es la salida out menos y out más que sale de la batería, del módulo de la batería, conectarlas con la V-in de este módulo. Procedamos entonces. Bueno, y aquí podéis ver la configuración típica que podemos utilizar con un MT3608, donde podemos ver una batería de LiPo con su tarjeta de control, que en este caso es una TP4056 y que os dejo link arriba a la derecha si queréis acceder al vídeo donde hablamos de esta tarjeta. Esto hará que la batería de litio alimente a la tarjeta de control y este de salida hacia nuestro MT3608.
Cuando esta tarjeta esté alimentada, la tensión vendrá del propio alimentador y cuando deje de estar alimentada, vendrá desde la batería. Entonces, ahora cuando la batería esté cargada, vamos a tener unos aproximadamente 4,2 voltios en la entrada de nuestro MT3608, vamos a verificarlo, ponemos tensión, encendemos para que veáis lo mejor posible y vamos a verificar tensión de entrada. Fijaros que tenemos 4,1 voltios, o sea, esta batería a lo mejor no está completamente cargada. ¿Y cuál es la salida que tenemos del MT3608? 15 voltios. Si nosotros ahora ajustamos, con el potenciómetro, para que sea más fácil voy a poner unas bananas. Bien, ahora estáis viendo, espero que estéis viendo porque este polímetro es bastante malo en la pantalla, que tiene 15 voltios. Si nosotros movemos este potenciómetro, vamos a conseguir la tensión que deseemos. Imaginémonos que queremos 5 voltios. Como habéis podido ver, cuando estábamos trabajando intentando ajustar la tensión, la batería se descargó, la placa ha cortado la tensión de salida y entonces por eso solo teníamos 1,5 voltios. Entonces, como decía, teniendo la tensión de alimentación, nosotros podemos ajustar la tensión de salida que queramos. Vamos a ajustar los 5 voltios que habíamos comentado. Bien, ahí tenemos los 5 voltios. Entonces, teóricamente, si esto funcionara bien, que como digo, esta batería debe estar defectuosa, porque la tenía cargada hace un momento y ahora ya veis que se ha vaciado la batería y no suministraba los 4,2 voltios que tiene que suministrar, entre 3,7 y 4,2 dependiendo del estado de carga. Pero si nosotros tenemos alimentada la placa, nos está dando aproximadamente la tensión de la batería, que es entre 3,7 y 4,2 voltios. Vamos a medirlo para que lo veáis. Fijaros que nos está dando 4,1 voltios y la tensión de salida es la que teníamos antes, de 5 voltios. Si nosotros desconectamos la tensión de alimentación de la placa, se supone que la batería tiene que estar enviando tensión a la placa de control y esta a su vez enviarnos la tensión a nuestra placa. Seguimos teniendo 4,1 voltios y la salida seguimos teniendo los 5 voltios que teníamos antes configurados. Fijaros que si volvemos a darle tensión, automáticamente seguirá enviando los 4,1 voltios hacia nuestro MT3608. Seguimos teniendo los 4,1 voltios y seguimos teniendo los 5 voltios en la salida. Ahí los tenéis. Bien, ¿cuánto tiempo nos va a durar esto? Daros cuenta que va a durar dependiendo de la carga que le metáis a la salida. Puede duraros, si la carga es pequeña, varias horas o solo unos pocos segundos si le estáis exigiendo demasiada
carga a la salida del MT3608. Pues básicamente estos controladores Step Up, como el MT3608, lo que hace es tener una tensión de entrada inferior a la tensión de salida. Eso por supuesto lo hace consumiendo más a la entrada de lo que puede proporcionar a la salida. Pero es muy adecuado para poder trabajar mediante baterías con algunos de los dispositivos típicos, que pueden ser de 5 voltios o de 12 voltios. El siguiente vídeo que voy a hacer, después de verificar que esta batería está bien, si no la sustituiré, va a ser alimentar una pantalla Nestion con este sistema, a ver cuánto tiempo es capaz de hacer funcionar la pantalla mediante la batería. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros, José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos.